Bienvenidos amigos, muchas gracias por sintonizar con nosotros de regreso aquí en La Ley con Lim. Estamos hablando sobre temas de inmigración y otros temas legales impactando en nuestra comunidad aquí en la Florida Central y realmente en todo el país. Estuvimos hablando en el primer segmento sobre el peligro de no contratar un abogado para sus asuntos de inmigración, porque esto es algo que impacta a muchas familias buscando ayuda. Estamos hablando sobre abogados. Uno debería averiguar si la persona actualmente es abogado licenciado en algún estado. Eso se puede hacer llamando a la organización que maneja abogados en ese estado, exigiendo de que le den una copia de la licencia, una copia del título de que le permite ejercer leyes. Y le digo esto porque reciente en las noticias hubieron reportajes sobre gente haciéndose pasar como abogados, paralegales que actualmente se hicieron pasar como abogados, estafando al pueblo sobre asuntos de migración. Y muchas de estas personas, muchas de estas víctimas, ahora se encuentran en proceso de deportación, donde el futuro de ellos y su familia está en peligro. Hoy en día tenemos a un gran amigo mío, Javier Villasís. Javier, ¿cómo está? Muy bien, abogado, un gusto. Bienvenido. Un gusto estar aquí. Me siento diferente porque normalmente soy yo el que entrevisto. Sí, está detrás de la cámara a veces. Sí, detrás de la cámara como productor de La Ley con Lim, y me identifico mucho con esta causa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La razón por cual tenemos a Javier hoy es porque él me contó un poco sobre su historia y tenía un interés en repartir esa historia con nuestra audiencia. Javier, cuéntanos un poco. ¿Qué es lo que pasó en su caso? Sí, a mí me gusta hablar de este tema, aunque muchas veces lo manejan en privado y se lo entiende, porque como reportero, cuando fui reportero de Univisión, Telemundo, vi mucha gente que sufrió estafas de personas mal llamadas representantes anti-inmigración, personas que simplemente por ser notarios se creían con el poder de hacer documentos. Y penosamente, las personas recién llegan del país, ven notario y se vislumbran pensando que es abogado. Y paradójicamente, pues, ¿quién creyera que a mí me pasa lo mismo? Increíble. Hablo de hace 3 años y un poco más atrás. Yo pues tenía una persona que conocía, que me dijo que podía ser mi residencia. Yo casado ya con una esposa que le faltaba poco para hacerse ciudadana norteamericana. Pero me dijo, no hay problema, puedes aplicar tú tranquilo y te van a dar tu residencia aunque ella no sea ciudadana todavía. Hicimos caso, pusimos los papeles, pagué por esa documentación y resulta que me llaman a la entrevista. Yo voy feliz. Yo dije, esto es rápido, ha sido espectacular, qué buena persona, ¿verdad? Cuando yo llego a esa entrevista... No, pero déjeme pararlo ahí, porque hasta antes de esto, usted hasta recibió un permiso de trabajo, ¿verdad? Sí. Y uno piensa, esto va bien. Ah, correcto, sí. Todo va bien. Así es. Me llegó mi recibo. Me llega mi recibo, tengo permiso de trabajo, yo tengo la documentación. Esta persona sabe qué está haciendo, todo me va bien. Correcto. Se presenta a la entrevista y ¿qué es lo que le pasa? Cuando me presento a la entrevista, fui solo, obviamente con mi esposa. Y es porque él no está autorizado a estar en esa entrevista porque no es abogado. Por supuesto, entonces yo dije para ir, pero entonces no, pues no me dijeron ninguna respuesta, simplemente yo fui solo. Cuando yo llego con mi carpetita de todas las visas que había tenido acá, la persona me ve y me dice, perfecto, yo estoy viendo que estás casado, excelente, todo eso lo estoy viendo aquí físicamente, he visto todo tu file y yo creo que esto es un matrimonio, pero tenemos un problema, ella no es ciudadana. Exacto. Y en ese momento a mí fue, como decimos en Ecuador, que la sangre se me fue al piso. Oh, wow. Y él me queda viendo y me dice, hagamos algo, yo voy a tener el caso aquí, yo revisé todo, se ve bien en tu documentación, pero yo creo que tienes que ir a pedir información afuera, que te den documentación para ver cuándo tú puedes regresar. Él me deja salir, yo salgo con mi esposa, me siento en los escritorios de información, me atiende una persona hispana y me dice, pero tú ¿por qué viniste? Toma esta información, toma esta otra, tienes que asesorarte bien, tú no puedes venir acá porque ella no es ciudadana. Saliendo de esa oficina, yo le digo a mi esposa, le digo, qué increíble, tantos reportajes que hice con el abogado Henry Lim, advirtiendo esto, y yo caigo, qué vergüenza que tengo, pero más vergüenza siento de no llamar. Llamé inmediatamente al abogado Henry Lim, dije, recuerdo clarito, abogado, estoy en problemas. Y quiero decir esto, no me ha dicho nada el abogado Henry Lim para que lo diga, pero yo lo quiero decir porque fue así. Una persona que me contestó en el segundo timbre de la llamada, inmediatamente se puso a disposición, hizo mi caso pro bono,
realmente fue algo que yo me quedé sorprendidísimo y puso toda su experiencia, su oficina al servicio de Javier Villasís y su familia. Me acompañó a la cita y qué diferencia. Fueron creo que 5 minutos, 8 minutos, estábamos fuera con toda mi documentación en orden. Hoy la oficina de Henry Lynn ya está haciendo mi ciudadanía, increíble, y realmente yo le agradezco mucho, abogado, porque si no lo hubiera encontrado en el camino, yo hubiera sido uno más de los perjudicados de muchos paralegales, mal llamados representantes de supuestamente Homeland Security. Sí, y desafortunadamente pasa bastante. Y la razón es porque, bueno, primero todo piensan ser abogado, piensan que este asunto es simplemente de llenar el formulario y ya se le va a otorgar la residencia. O tal vez le funcionó a una persona que se lo hicieron y por suerte se lo dieron, o por tal vez porque le correspondía a esa persona sin el paralegal saber por qué es que le correspondía esa estrategia, y ahora piensa de que esta es la forma para todo el mundo casado aquí en este país. Y le digo algo, abogado, que quiero reafirmar lo que dice. Cuando yo estaba en estas oficinas de paralegales, entraba gente con asilos y le daban esos casos a estas personas, asilos, cosas que yo considero, sin tener la experiencia, por la experiencia del periodismo, que han sido muy complicados, probar que usted ha sido perseguido, tener evidencias de tanto tipo, y ellos los tomaban con mucha ligereza, ¿no? No sé yo, imagínense, si una residencia que aparentemente suena a algo básico, se cayó en mi caso, ¿no? Sí, bueno, usted tocó el tema de asilo y esa palabra que usó, persecución, haber comprobado de ser perseguido. Un ejemplo es de que persecución es un término legal. No quiere decir lo mismo que nosotros pensamos. Cuando nosotros estamos en una conversación y decimos, ah, sí, tal y tal me persiguió, nosotros tenemos un entendimiento qué quiere decir esa palabra. Sí. Pero esa palabra tiene sentido legal, tiene una definición legal. Y esto es un punto, pues un ejemplo pequeño de qué es lo que quiero decir yo cuando digo de que estas personas no saben qué están haciendo. ¿Cómo es que se comprueba un punto legal? Persecución, particularmente en esta área de Florida, por ejemplo, es un concepto extremo y tiene que llegar a algunas alturas para comprobar persecución o que va a ser perseguido. Y no es lo mismo como si nosotros decimos, fui perseguido. Entonces, el error que pasa es de que la gente se pone a llenar estos formularios porque piensa que es asunto de llenar formularios y ponen, tal y tal me persiguió a mí, los colectivos me persiguieron. En la época de Colombia, pues, cuando ellos estaban aplicando por asilo, la FARC me perseguía. Y piensan de que porque ponen la palabra perseguir, piensan de que ya con eso comprobaron el elemento legal. Pero la ley no es tan simple aquí, en los Estados Unidos. La ley de asilo es muy complicada. Igual con el resto de los temas. Ya ve en su caso, por un cambio, cambió todo el panorama sobre su caso legal. Total. Y hay que conocer estos procesos para poder llevar el caso bien. Y este es un ejemplo de los peligros de no tener la asesoría correcta. Bueno, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, abogado, muchas gracias, y yo puedo decir firmemente que yo recomiendo al abogado Henry Lynn. Muchas gracias. Ya regresamos.